Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Bueno, pues una semana muy negativa, una semana peligrosa, una semana en la que se han perdido niveles que pueden ser relativamente importantes y en las que, bueno, pues está amenazando un cambio de tendencia en las bolsas. Podemos decir que el cierre semanal ha sido malo, que podíamos estar ante el inicio de un giro bajista, pero también es verdad que podemos estar ante todo lo contrario, porque normalmente después de una fase alcista, antes de una fase alcista importante, siempre hay un movimiento malo, siempre hay un movimiento de un poco de ventas fuertes que produce precisamente que la gente pues desconfíe de la bolsa, ¿no? Como ocurrió aquí, ¿no? Aquí antes de la subida, fijaros como caída muy fuerte y de repente, ¡boom!, subida muy grande. Aquí todo esto sigue siendo un proceso lateral, que podemos salir al alza o a la baja. Ahora da la impresión de que quiere salir a la baja, pero ya digo, ¿no?, que puede haber un giro muy violento al alza en cualquier momento. Esta situación es algo bastante psicológico. Porque bueno, si tiene que haber una subida muy fuerte y antes hay una caída grande, aquí ocurren dos cosas. Que los inversores, los pequeños inversores, ahora puede llegar un momento en el que se asusten y vendan. Lógico, normal, es algo humano. Y el problema está que si alguien se asusta y vende porque le parece ya que esto pinta todo muy mal y de repente hay una subida muy fuerte, le pilla descolocado y bueno, le impide volver a tomar esas posiciones, ¿no? Es decir, bueno, si acabo de vender un valor perdiendo un 20% que estaba a 10, ¿cómo lo voy a comprar ahora a 10,50? Pues me esperaré que igual baja otra vez. Y ya cuando se da cuenta está en 11, en 11,50, en 12, en fin. Y la segunda parte es aquellos que no han vendido, pero que están muy asustados. Y que de repente hay una subida fuerte en 2 o 3 días, o una semana, y dicen, uy, no sea cosa que vuelva a caer todo, vendo. Y de nuevo sigue subiendo con mucha fuerza y se quedan fuera de la fiesta. Bien, aquí en bolsa siempre decimos que hay dos problemas, dos riesgos grandes, y uno es quedarse enganchado en un valor y el segundo es no aprovechar las subidas en las bolsas. Al final, los mercados son expertos en engañar a la gente, en hacerles creer que un valor no puede caer nunca y luego hundirlo, en hacerles creer que un valor se va a hundir y de repente se gira y vuelve a subir, por lo que el sentimiento es lo último que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar en bolsa. El sentimiento que nos produzca los movimientos que están habiendo, tanto de miedo como de avaricia. La avaricia hace que compremos valores a niveles que no deberíamos nunca y al final nos quedamos enganchados, y el miedo hace que vendamos donde no deberíamos vender. Bien, dicho esto, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual del IBEX es que por una parte, en el corto plazo, nos podemos asustar mucho porque vemos que hemos perdido un soporte por debajo de la media 200, ¿no? Y esto siempre es una señal realmente negativa, que es el nivel de 9077. Bien, pues este nivel de 9077 es un nivel que no deberíamos de haber perdido y que muchas veces es la señal de caídas mucho más fuertes, que todo esto parece que ya ha habido caídas fuertes, pero fijaros cómo desde aquí realmente esto puede ser un techo y aquí pueden venir caídas mucho más fuertes. Entonces, por una parte tenemos esa parte negativa, que lo que nos quiere decir es que necesitamos imperiosamente recuperar los máximos del viernes, que fueron los 9.098, es decir, necesitamos que el IBEX recupere los 9.100. Perfectamente se podía haber vendido
posiciones de IBEX, y si recuperas 9100, volver a tomar posiciones. O se puede haber pues cubierto la cartera con derivados, con futuros por debajo de los 9050, y si recupera 9100, pues volver a entrar, ¿no? Esa es un poco, o cerrar esa cobertura, ¿no? Esa es un poco la primera idea. La segunda, bueno, vemos divergencias alcistas en el estocástico, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que es probable que haya un giro al alza cuando se produce estas divergencias, ¿no? Que quiere decir que el precio baja y sin embargo el estocástico no baja por debajo del anterior. Entonces, bueno, eso nos puede decir que podemos estar ante un giro, que no siempre se produce, pero que podemos estar. La otra cosa, bueno, pues si nos ponemos en un gráfico semanal, que al final hay que tomar decisiones muchas veces de medio largo plazo, aquí lo que vemos es que este nivel quizá no es el más importante, sino que el nivel más importante quizás es este puntito de aquí, que no está muy lejos, ¿eh? Estamos hablando de los 8.967. ¿Por qué? Porque aquí hicimos un máximo, un mínimo. Este máximo sí que fue capaz de superar al anterior. Hicimos un pequeñito mínimo y a partir de aquí volvimos a hacer máximos. Con lo cual ahora si perdemos este mínimo ya se pone más feo todo. Evidentemente si perdemos este sería como el definitivo, ¿no? La zona de los 8.500. Pero ya nos está diciendo de alguna manera que este nivel es importante, pero este de aquí quizá es más importante. Bueno, la verdad es que podemos estar ante una situación en la que, por decirlo así, todavía no hay riesgo a tope. Podemos todavía esperar a perder este nivel, la zona de los 8.950, por decirlo así, y no volver a entrar en el mercado a menos que recuperemos los 9100. Estamos hablando de 150 puntos. O sea que al final es un 1,5%, que no va a ningún lado. Es decir, que nosotros nos salimos de los valores si lo hacen mal, y si sigue haciéndolo mal estamos fuera del mercado, y si se giran y lo hacen bien retomamos la posición. Esta es la manera de ahorrarnos la posible gran caída y de aprovecharnos y de perder menos, bastante menos, y luego aprovechar la recuperación si es que se produce de una manera fuerte y violenta, como no me extrañaría en absoluto que ocurriera, ¿no? Bueno, pues esta es la situación, una situación compleja, una situación de que los nervios están a flor de piel, pero que hay que, bueno, pues que hay que ser coherente, ¿no? con las cosas. Y bueno, aquí se podrían haber adoptado dos estrategias, ¿no? En mi cartera, por ejemplo, la estrategia que yo he adoptado ha sido la de ir poniendo stops cortos, y bueno, pues al final me he ido saliendo de todo. Al inicio del día de ayer estaba solamente invertido en un 20%. Luego, cuando empezó a subir y recuperó, tomé otras posiciones, un 20% más, y luego cerró abajo. Bueno, pues esas posiciones posiblemente, si perdemos este nivel de aquí, desaparezcan todas con muy pequeñas pérdidas. En esta situación yo, bueno, he tenido pérdidas bastante pequeñas, del 2%, del 3%, alguna del 5%, pero también he tenido beneficios. He tenido pequeños beneficios también en alguna operación del 1, el 1,5, el 2, otras del 5%, e incluso en AMD llegué a ganar un 10% poniéndole stops de recogida de beneficios. Esta estrategia es muy buena porque me mantiene muy fuera del mercado en los momentos malos y dentro de los momentos buenos, pero es verdad que hay mucha volatilidad por aquí y hay veces que se van haciendo muchos stops y hay muchas pequeñas pérdidas, pero gracias a eso estamos en una situación siempre cómoda. Luego la otra posibilidad aquí era haber mantenido posiciones en toda esta zona de aquí viendo los vaivenes para evitar stops y no vender a menos que perdamos estos 8.950. Pero, ojo, porque aquí si perdemos estos 8.950 y teníamos esa estrategia,
sí que deberíamos cerrar las posiciones y solo volver a comprar si el IBEX recuperará la zona 9100, es decir, esta zona 9078 más un pequeño margen. Tampoco digo de vender en 8968, sino que ese pequeño margen, ¿no? Bueno, pues esa es la situación un poco general. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, por otra parte, comentaros, que muchos ya lo sabéis, que yo tengo un servicio de envíos a móviles. De que todas las mañanas, a las 8 de la mañana, pues yo escribo cómo está el sentimiento de mercado, cómo está la bolsa, cómo vienen los futuros, qué pinta tiene para el día de hoy, cuáles son los niveles más importantes del IBEX, y a partir de ahí voy reanalizando más bien, cada valor que tengo yo en cartera. Y bueno, vemos si hay que subir el stop, si hay que bajarlo, si hay que hacer algo, si no hay que hacer nada. Y luego yo también voy viendo los valores que yo podría comprar en cada situación. Muchos de ellos se compran en stop, se superan cierto nivel, y también todo eso lo voy publicando. Luego ya cada uno, pues viendo esa guía, por decirlo así, toma sus propias decisiones y decide si comprar, vender, hacer o deshacer. Todo este servicio es un servicio que seguramente os va a ayudar mucho a no tener pérdidas muy grandes y luego aprovechar los beneficios y dejar correr los beneficios, ¿no? Esto tiene un pequeño coste, como es normal. Y bueno, si queréis saber un poco más, tenéis que iros a la página de Bolsas y Futuros, buscar ahí la pestañita de contacto y desde ahí me enviáis un mensajito. Bien, dicho esto, continuamos. Este es el IBEX con dividendos, que vemos que está un poquito mejor que el IBEX porque no ha perdido la media de 200 prácticamente, y esta zona es la que sería peligrosa. Pero vemos como todo esto podría ser una consolidación, una vuelta a la media, como hizo aquí, y desde ahí volver a subir. Bien, el DAX sí que empieza a estar en una situación un tanto peligrosa porque ha perdido el soporte por debajo de la media 200. Cuando esto ocurre es una situación de verdad peligrosa porque aquí ya perdió la media 200 con un poquito de holgura, la intenta recuperar y aquí pierde este nivel. En teoría, en pura teoría, y para hacer las cosas bien, aquí habría que salirse y solo volver a entrar si recuperará este nivel. Es decir, solo recuperar si superará los 15.575. Estamos hablando que una vez perdidos estos 14.950, pues bueno, estamos hablando de 500 y pico puntos por encima, que al final no deja de ser un 3 y pico por ciento. Así que bueno, la cosa sería, si recupera este nivel, señal absolutamente positiva para el DAX. Cosas positivas, bueno, pues divergencias alcistas también. Aquí esta caída, los indicadores no alcanzan nuevas caídas, este es el caso del MAC. Y bueno, también es verdad que había subido mucho y que la corrección puede ser un poco más fuerte y a partir de ahí en algún momento girarse. Ya digo, la situación de colocarse por debajo de la media 200 es peligrosa, y perder un soporte por debajo de la media 200 es más peligrosa porque a menos que haya una subida muy rápida y muy fuerte, ya hace que la media 200 tome esa pendiente negativa. Así que cuidado con el DAX. El Eurostock está en una situación muy parecida al DAX, ha estado aquí perdiendo niveles por debajo de la media de 200 y empieza a ser una situación complicada y preocupante, y necesitamos que recupere el nivel de los 4.220 para realmente volver a dar una señal muy positiva. Así que los mercados en Europa sobre todo nos están diciendo que muchísima precaución. En Estados Unidos vemos a un Dow Jones que también preocupa porque ha perdido la media 200, rebota, vuelve a caer con fuerza. Es verdad que no ha perdido este nivel. La zona de los 32.790 es la clave para empeorar mucho el aspecto. Si no lo hace, pues no empeora. Luego tenemos al SP500. Bueno, el SP500 está en una situación no tan mala. Está en la zona de la media 200. Y aquí, bueno, pues está todavía, la media no tiene todavía amago de bajar. De hecho, podría perder incluso este primer nivel en la zona de 4.215.
bajar un poquito más, recuperarlo y ser una señal positiva. Realmente por decirlo así, el punto ahora mismo que tiene de soporte es ese de ahí. Le podemos poner más bien una especie de franja, pero pues entre la zona de 4.180 y 4.215, o sea, la zona de 4.200 un poco redondo, y la pérdida de ese nivel es verdad que empezaría a dar una situación de cierto peligro. Sin embargo, el Nasdaq lo está haciendo mucho, pero muchísimo mejor. Eso no quiere decir que no caiga más cuando caen las bolsas, ¿no? De hecho, esta semana es el índice que más ha caído un 3,16%. Los demás, pues quitando el Dow Jones, que ha bajado menos, el 1,60%, todos han estado en el torno entre el 2,20 y el 2,60% de caída. Pero este ha caído un poquito más, pero también es el índice que más puede recuperar. Bueno, parece ser que los tipos de interés van a marcar un poco el futuro de las bolsas. Después de unas subidas bastante fuertes de tipos de interés, ahora estamos en una situación un poco de impasse en el que se supone que la economía debería recoger esas subidas de tipos de interés, enfriarse un poco la economía y hacer que la inflación se modere y con todo esto pues poder bajar los tipos de interés. Si todo eso ocurriera, otra vez la economía volvería a crecer de una manera más sana. Bueno, pues dentro de todo eso la tecnología en pura teoría sería la más beneficiada. Es por eso quizás que se estén tomando muchas posiciones en tecnología de cara a futuro, a cuando eso ocurra, y hace que el índice esté mucho más fuerte. Aquí el índice, bueno, pues ha tenido una subida muy fuerte y todo esto parece una consolidación para seguir subiendo, pero necesitamos que supere esta resistencia para que eso pase. De momento está aguantando muy bien el soporte, esta zona de aquí, pero lo está amenazando ya muchas veces y podría perderlo. Si lo pierde, podría bajar a la zona de la media 200, que está muy cerca, pero también podría bajar aquí, en este nivel, que es una resistencia, fue una resistencia importante y ahora debería ser un soporte, ¿no? Lo que es una resistencia se convierte en soporte y funciona como soporte en la zona de 13.680. Quiero decir que si hubiera una caída fuerte de los mercados, más fuerte todavía, que podía ser perfectamente, es muy posible que el Nasdaq en esta zona tenga un giro más o menos violento y vuelva a hacerlo bien. Eso solamente un poco pues como posibilidad, ¿no? Bueno, pues visto esto ya vemos, ¿no? Situación complicada en las bolsas, situación en la que no hay que perder de vista, y esto es muy importante, que podemos estar ante una especie de gran fallo bajista para irnos a la alza con mucha fuerza, pero que de momento empieza a pintar todo de una manera muy peligrosa y además hay muchos valores que han tenido caídas muy fuertes. Quizá en la bolsa española la banca es la que ha aguantado un poco los índices, pero muchos valores han empezado a dar situaciones peligrosas. Bien, empezamos con los valores que mejor lo han hecho en la semana y el primero es Bankinter, que bueno, pues sacó resultados el viernes y los resultados gustaron, el jueves, perdón, y los resultados gustaron mucho al mercado. Tanto es así que generaron una vela blanca muy importante. El viernes hubo, bueno, pues un poquito de consolidación. Y bueno, estas son las situaciones en las que en un momento dado se puede hacer una operación. ¿Cuál sería la operación? Bueno, pues viendo que es un valor que cierra muy bien en este día con mucho volumen, el mínimo de este día se convierte en un soporte importante, en la zona de 5,99. Pues en un momento dado se podía haber comprado y poner un stop por debajo de 5,99. Sobre todo porque es un valor que está por encima de la media 200 y tiene pendiente positiva, con lo que es alcista. Bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. Es verdad que si ahora hay una caída fuerte del IBEX, posiblemente venga por el lado de los bancos, que son los que han aguantado más y que, bueno, podría ser, ¿no? Que hayan hecho que aguante el índice para vender muchos otros valores y al final ya pues caen ellos también. Pero bueno, de momento es verdad que el sector pinta bien, el sector está positivo y tiene buen aspecto en general. Acciones renovables. Bien, este es un valor que ya vimos la semana pasada. Lo vimos
por la posibilidad de que recuperara esta zona entre 25.10 y 25.60. ¿Y qué ha hecho esta semana? Pues la ha recuperado. La ha recuperado de una forma fuerte. Lo que pasa es que, claro, las caídas del jueves y del viernes hicieron que volviera a caer, pero realmente ha caído en la zona de soporte. Es decir, que ahora lo que era una resistencia se puede estar convirtiendo en un soporte. Es decir, que podemos estar en una situación muy interesante en acción a renovables, porque si desde aquí vuelve a mejorar, podríamos estar ante una muy buena situación de fallo bajista por pérdida de este nivel y el arranque de una nueva fase alcista. Bien, aquí se pueden hacer las cosas de muchas maneras, evidentemente, en el análisis técnico. Una de ellas es esta: buscar valores que agoten el movimiento bajista y ya pues empezar a tener una estructura alcista. Otro es esperar a que todavía esté bastante más clara esta situación. Aquí, por ejemplo, tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo, y bueno, pues habrá quien diga que hasta que no superemos este nivel, la zona de los 28,15, no se debería comprar este valor en absoluto. Y luego estará el que dirá que hasta que no recuperemos la media de 200 y esta tenga pendiente positiva, no se debe comprar este valor. Y nos preguntamos, ¿cuál es la buena de todas estas? Y bueno, la respuesta es que no hay ninguna buena. Simplemente todas pueden ser buenas y todas pueden ser malas. Lo que nos dice es que en los estados iniciales de un giro y de un cambio de tendencia de un valor, es más fácil equivocarnos. Es decir, que hay muchas veces que aquí hay amagos alcistas para luego volver a caer. Amagos alcistas para volver a caer, y este puede ser un amago alcista para volver a caer. Así que quien compra ahora porque es la primera señal tiene más posibilidades de equivocarse. El que compra superando este nivel de aquí tiene menos posibilidades de equivocarse, porque ya es una señal más contundente. ¿Qué pasa? Que es verdad que si ahora supera este nivel, de momento el stop estaría muy alejado por aquí debajo y podría tener un retroceso para luego volver a hacerlo bien. Si esta saliera mal, el stop estaría más lejos y nos costaría más dinero, pero la posibilidad de que salga bien es más grande. Y luego estamos ya si superamos la media de 200, consolidamos bien y volvemos a hacerlo bien. Esta es la señal que a mí más me gusta porque me da una señal más clara de medio largo plazo y es la que menos suele fallar. No quiere decir que no falle, porque también falla, pero normalmente falla menos veces, ¿no? Así que bueno, interesante acción a renovables porque nos está dando una primera señal positiva. Aquí quien quiera operar a corto plazo perfectamente podría comprar si superamos los máximos del viernes en 25,50 y bueno, poner un stop por debajo de 24,70. Y así, pues bueno, pues es una operación de muy poco riesgo porque tienes el stop muy controlado y a partir de ahí, pues bueno, cerca de un 3% de riesgo y podría volver a seguir haciéndolo muy bien. Unicaja. Bueno, Unicaja es el típico valor de la banca que está aguantando, ¿no? Toda la banca está aguantando y Unicaja lleva mucho tiempo aguantando aquí, pero también sin continuar subiendo. Esta semana, pues bueno, así como Bank Inter subió un 6%, Acciones Renovables un 3,5%, Unicaja ha subido un 1,10%. Bueno, ha aguantado muy bien los movimientos bajistas de las bolsas y normalmente cuando eso ocurre acaba por seguir subiendo. Aquí, ¿cuál es el valor que tendríamos que tener en cuenta que no hay que perder? Pues bueno, pues este soporte parece la zona clave, la zona de 0,975. Y por arriba, pues bueno, pues tenemos aquí una pequeña tendencia bajista y bueno, si superamos la zona de 1,05, pues mejoraría mucho. Y bueno, llegamos a Repsol. Repsol entra también en los valores que más ha subido en la semana, que no ha subido mucho, un 0,7%, pero Repsol está en una situación que a mí me genera dudas, la verdad. Me genera dudas por esta caída fuerte y que el rebote no haya podido ir a la zona de máximos antes de ver debilidad, como estamos viendo. Y me genera dudas por el histórico del gráfico, que no deja de ser un histórico, pues, que no es de lo mejor, ¿no? Porque estamos viendo cómo es más bien un valor cíclico
que cuando llega a la parte alta vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a caer, y ahora llega a la parte alta y está aguantando bastante. Pero no es nada descartable que vuelva a caer, ¿no? Aquí en esta zona está haciendo ciertas divergencias bajistas y, y bueno, también la superación de zona de máximos y perderla no es una buena señal, esta superación y perderlo. De hecho, no ha recuperado ya ese nivel, justo ahí, resistencia muy importante en la zona de 15-20. Es un valor que me genera dudas. Si recuperara la zona de 15-20 con fuerza, se podría comprar. Se podría comprar con un stop en la zona de 14-70. Y bueno, pues a lo mejor no sale bien, ¿no? Pero ya digo, ¿no? Es un valor que a mí no me acaba de gustar. Yo pienso que el petróleo ahora ha tenido un repunte por todo el tema del conflicto en la Franja de Gaza y todo esto, pero no descarto que no acabe por afectar tanto al petróleo y el petróleo pues acabe por volver a caer, ¿no? O sea que realmente si el petróleo vuelve a caer con fuerza, pues Repsol puede que no le vaya muy bien. A mí sobre todo lo que me mosqueó fue esta caída tan fuerte, de repente superar máximos y perderlos de esta manera suele ser una señal clara de fallo alcista y suele tener connotaciones bajistas, otras las que tenga rebotes, evidentemente, ¿no? Así que yo me daría con cuidado en Repsol. Y luego CaixaBank, pues bueno, pues otro valor de la banca que muy estable, que está aguantando muy bien, pero que tiene aquí una resistencia muy importante en la zona de 3,90 y que creo que solo se debería invertir caso de que superara ese nivel y siempre con un stop cercano. Es decir, se puede comprar por encima de 3,90, pero yo le pondría un stop por debajo de 3,80 por lo que pudiera pasar. Bien, pues estos son los valores que mejor lo han hecho en la semana y ahora vamos a ver los valores que peor lo han hecho en la semana. Normalmente cuando una semana es mala, los valores que peor lo han hecho han caído mucho y es el caso de Grifols, por ejemplo, que cae ni más ni menos que un 10,96%, casi un 11%. Bueno, Grifols es un valor que vamos hablando de él últimamente y yo os iba diciendo que es un valor que por una parte ha caído muchísimo y podía empezar a recuperar, pero que es un valor con muchos problemas de la empresa, que perfectamente todo esto puede ser una zona de congestión para seguir bajando. Y ahora lo que está pasando en estos días no tiene nada de buena pinta. Aquí, bueno, yo siempre os digo lo mismo, que cuando un valor se coloca por encima de la media de 200 y consigue que tenga pendiente positiva, el gran riesgo es que pierda la media de 200, recupere y luego vuelva a perder ese nivel, ¿no? Entonces la pérdida de los 11,26 es un nivel que nos daba salida clara en Grifols y ahora mismo pues habría que estar fuera de este valor. Solo si recuperara este nivel de la zona de los 12,26 mejoraría otra vez mucho y volveríamos a pensar en positivo en este valor. Ahora mismo es un valor, sinceramente, para no tener en cuenta y no arriesgar en él, porque las pérdidas pueden ser mucho más grandes que los beneficios. Solo si vuelve a hacerlo bien, nos planteamos otra vez posibilidades de compra. Es decir, que aquí es un valor que yo me podía haber planteado compras en esta zona de aquí, si me da alguna señal positiva. Aquí, por ejemplo, podría haber sido una buena zona de compra, pero siempre con salidas en stop, ¿no? Ahora mismo, pues es un valor para no tener ni siquiera en seguimiento. Celnex, madre mía, Celnex, qué caída más fuerte. Esta semana ha caído otro 8%. Tremendo, tremendo lo de Celnex, porque es un valor de los fuertes. Es un valor que es verdad que tiene mucha deuda, pero su negocio es eso. Su negocio es endeudarse y comprar torres y hacerlas que tengan muy buena rentabilidad. Pero hay momentos en los que el tener mucha deuda, pues el mercado se lo toma bien y otras veces que se lo toma mal. Y ahora parece que se lo está tomando muy mal. Es un valor que realmente hay que tener un seguimiento, porque el día que se gire puede girarse con mucha fuerza. Pensemos que cuando estaba en la zona de 34 aproximadamente, American Tower se planteó lanzarle una OPA porque tenía un PER de 13 cuando el sector tenía una media de 20.
de PER. Ahora con esta caída, pues evidentemente el PER es bastante más bajo, con lo cual nos está diciendo que la compañía está muy barata. ¿Comprar un valor solo porque la compañía está barata es una buena opción? Bueno, puede serlo, pero podemos pasarnos mucho tiempo en negativo en ese valor, aunque normalmente al final siempre acaba por recuperar y hacerlo muy bien. Yo soy más partidario de buscarle un giro. ¿Aquí qué tenemos? Pues que tenemos que entre la zona de 28 y 29 tenía una zona de soporte muy importante y aquí la ha perdido. Bueno, la ha perdido, allí la perdió, intentó recuperar y a partir de ahí, bueno, pues ha vuelto a cerrar la parte baja. Necesitamos que recupere de momento esos 28, pero sería mucho más tranquilizador que recuperar a los 29 para volver a tener, bueno, por lo menos el aspecto de un buen rebote. Y luego ya veríamos. Es verdad que este tipo de valores hay veces que después de caídas muy fuertes pues se giran de una manera muy violenta, ¿no? Como ocurrió aquí y como puede ocurrir en cualquier caso, ¿no? Aquí también. Así que no es descartable. Yo creo que es un valor para estar pendiente para compras en stop. De hecho, os tengo que decir que a mí el viernes me entró una compra en stop y luego cerró abajo. Bueno, pues el lunes habrá que plantearse si no recupera pronto esos 28 salirse. Pues sí, con pequeñas pérdidas y esperar a un nuevo momento en que lo haga bien. Robi, bueno, Robi es un valor que ya hace tiempo que decimos que ha subido mucho y que era normal esta consolidación o esta pequeña corrección. Bien, ahora parece que ha perdido esta zona de soporte, la zona de los 50, y podría perfectamente bajar a la zona de 46 o por ahí donde tiene su media de 200. Y no sería malo, no sería insano, porque en un valor alcista pues tiene que tener sus fases alcistas y sus fases bajistas. Lo importante es que las alcistas siempre sean más grandes que las bajistas. Así que bueno, si ahora después de esta fase alcista viene un movimiento correctivo, nos puede dar una ocasión muy buena para tomar posiciones en algún nivel pues cercano de la media 200. Aquí tenemos pues un soporte en la zona 45-20. Bueno, en esa zona de ahí, ¿no? Así que si hubieran caídas más o menos fuertes en Robi, habría que estar pendientes para ver si nos da una buena entrada. Robi ha caído esta semana un 7%. Arcelor ha caído un 5,65%. Y bueno, Arcelor en el corto plazo tiene muy mal aspecto. La media de 200 tiene pendiente negativa. Y solamente hay una cosa que a mí me parece positiva, y es que da la impresión de que todo esto a nivel de muy largo plazo podría ser una gran consolidación en 5 ondas para volver a subir con fuerza. Esto sería una onda 1, una 2, una 3, una 4 y desde aquí podría empezar a hacerlo muy bien. Lo que pasa es que el aspecto de corto plazo es tan malo que bueno, que no tampoco entran ganas de comprar, claramente. Yo creo que sería comprar si desde aquí recuperara la media 200. Pero bueno, está a un 20% por encima. Bueno, también se puede, cuando nos dé una señal de corto plazo alcista, hacerle caso y poner un stop cercano y a ver qué pasa, ¿no? Es decir, que dentro de lo mal que está, este sí que sería una posible opción de vigilancia para compras de corto plazo y podría ser un valor de estos que sí que de repente se disparara y lo hiciera muy bien, pero en el corto plazo ahora lo está haciendo francamente mal. IAG, bueno, IAG cae un 5% esta semana y cuidado porque ahora sí que está empezando a empeorar el aspecto. El hecho de perder soporte por debajo de la media de 200 en la zona de 1,656 nos da una señal de bastante peligro. ¿Qué necesitamos? Que recupere ese nivel rápidamente, la zona de 1,66, porque si no podría perfectamente volver otra vez a las andadas bajistas. Aquí vimos que se puso alcista, volvió aquí al tema bajista y tuvo una caída muy larga y aquí pues ha vuelto a la zona alcista, pero ahora lo está poniendo realmente en entredicho. Así que o hay un movimiento al alza pronto fuerte o si no, cuidado con IAG, con las posiciones de medio plazo. Y bueno, pues hemos visto los valores que peor lo han hecho en la semana, los que mejor lo han hecho, los índices, y ahora vamos a ver los 5 valores que yo voy a destacar. No significa que se hayan de comprar, sino que hay cosas interesantes ahí. La primera es Telefónica.
Bien, Telefónica es un valor que ha aguantado bastante bien estas caídas de estas semanas, quitando estos últimos 2 días. De hecho, yo lo tenía comprada por aquí, ganándole, y aquí pues se me ejecutó el stop y me he salido, ¿no? Me he salido ya viendo que lo ha vuelto a hacer mal. Ahora, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha llegado a la zona de la media 200, ha tenido un cierto rechazo a caer, pero tampoco ha cerrado en la parte alta del día, sino más bien ha hecho una especie de doji, que significa que si supera los máximos del viernes en 3,79 volverá a dar una señal positiva, pero si pierde la zona de 3,67,5 el aspecto empeorará bastante. Bien, yo lo destaco porque es de los pocos que está por encima de la media 200 aguantando bien, y si superara estos máximos del viernes nos daría una señal de entrada muy, muy interesante, ¿no? Me parece un valor para tener en seguimiento o en cartera con un stop por aquí debajo. Así que Telefónica es un valor que, aparte de que la empresa lo justifica, que siga subiendo más porque está infravalorada, pues el aspecto técnico no ha empeorado como otros valores. Le pasa un poco parecido a ENA, ¿no? Que hay una cierta debilidad, igual que, bueno, todo el sector turismo tiene mucha debilidad, pero ENA es la que ha aguantado ahí carros y carretas, ha aguantado muchísimo más. Eso no quiere decir que no acabe por no aguantar y caiga de manera estrepitosa. Pero bueno, yo es un valor que todavía mantengo en cartera y que ahí está, a ver si de repente se gira al alza y lo hace bien. El soporte más importante está aquí en la zona de 135,75, pero es verdad que aquí ya está mostrando cierta debilidad. Si perdiera estos niveles, perder soporte por debajo de la media de 200 significa venta inmediata. Luego tenemos a Adidas, que es un valor que yo también tengo en cartera. Y bueno, pues la verdad es que yo compré porque primero, después de esta especie de doble suelo, superado aquí la zona de máximos, aquí me dio una señal positiva después de consolidar, y bueno, de repente me encontré con un buen gap alcista. Bien, hay gente que piensa que aquí en un gap alcista pues hay que vender, recoger lo que has ganado y ya está. En este caso le hubiera salido bien, pero yo pienso que no, porque muchas veces este gap alcista continúa subiendo y entonces te limitas las pérdidas. Y precisamente la manera en la que hago yo las cosas es que no hay que limitar los beneficios, no las pérdidas, perdón, los beneficios. No hay que limitar los beneficios, hay que seguir con el valor dejando a ver si lo hace bastante bien. De momento no lo ha hecho muy bien en el corto plazo porque ha vuelto a la zona de la media de 10, pero desde ahí podría perfectamente recuperar. Hay que pensar que es un valor primero de primerísimo nivel, porque todos sabemos lo que es Adidas, y luego que ya ha empezado su fase alcista, parece ser. En pura teoría solamente daría señal muy negativa por debajo de los 155. Luego tenemos a la americana Motorola. Bueno, Motorola es un valor que yo le he ganado últimamente, creo que le gané pues como un 4%, porque lo compramos por aquí cuando arrancó, y aquí le fuimos subiendo el stop, y aquí se ejecutó el stop. Bueno, pues le ganamos un 4% y esperamos a ver qué pasa. Pero es uno de estos valores que ha aguantado muy bien, que tiene un nivel de soporte muy importante, lo que fue una grandísima resistencia aquí entre 270 y 275, ahora se ha convertido en un tremendo soporte. Así que ahora es posible que vuelva a esa zona de ahí, y si desde ahí no lo rompe y vemos como hay fortaleza y un giro, se puede volver a tomar esa posición. Me parece uno de los valores más prometedores de la bolsa americana. Y luego por último tenemos a Take-Two. Take-Two es un valor que lo hemos hablado alguna vez por aquí también, que bueno, pues es de videojuegos, que es un sector sin duda en alza, que ha conseguido una cosa muy interesante, y es superar la sucesión de máximos y mínimos decrecientes de largo plazo. Después de esto lleva una buena consolidación por encima de este nivel y por encima de la media de 200, y encima en las caídas se ha comportado bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un valor que se puede mantener en cartera siempre y cuando no pierda este nivel. Este nivel es importante, la zona de 131,6. Si perdiera ese nivel ya empeoraría mucho, pero de momento es verdad que es de los que podría recuperar muy bien si los mercados empiezan a mejorar.
Bueno, pues esta es la situación, ya veis, una situación un tanto comprometida, un tanto peculiar, un tanto especial, pero que desde el punto de vista de que podía ser la antesala de un giro potente al alza, pues es interesante, ¿no? Siempre lo es. Ya digo, momento para tener precaución, pero sobre todo momento para, si hubiera un giro importante al alza, no quedarse fuera de ese movimiento.